¿Te imaginas ir a un centro de salud porque estás enferma y despertar sola, confundida, con dolor en el abdomen sin saber que te han esterilizado sin tu consentimiento? Eso fue lo que vivieron miles de mujeres en el Perú entre los años 1996 y el 2000. Mujeres pobres, indígenas y campesinas que no pudieron decidir sobre sus propios cuerpos. Bienvenidos a Voces del Pasado, el espacio donde exploramos episodios clave de nuestra historia para comprender sus ecos en el presente. Soy Lacey Espíritu y junto a Nalia Castro, Ariane Esquén, Katia López y Raquel Torres abordaremos uno de los capítulos más dolorosos del Perú: las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, un crimen que marcó la vida de más de 270.000 mujeres y hasta la actualidad aún buscan justicia. En octubre del 2024, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas esterilizaciones masivas violaron los derechos humanos de miles de mujeres. Este fallo histórico reafirma la gravedad de lo ocurrido. Como ciudadanos, es fundamental reflexionar sobre estas esterilizaciones forzadas desde una visión histórica, porque representan una grave violación a los derechos humanos que afectó principalmente a mujeres pertenecientes a pueblos originarios en condición de vulnerabilidad económica. Entonces, para comprender cómo esta política de salud pudo transformarse en una violación sistemática de derechos, necesitamos un pequeño contexto. Las políticas de control de natalidad no eran algo nuevo en Latinoamérica. Otros países, como Brasil y México, ya lo habían intentado. ¿Pero qué pasó ahí? Como explica Saldívar 2022 en su tesis Biopoder y Biopolítica, ambos países tuvieron algo en común: violencia estructural médica contra los pueblos indígenas. Nuestro país no fue la excepción. Lo que comenzó como un programa de planificación familiar se convertiría en un proceso agresivo y forzado de esterilización realizados en hospitales públicos. Todo empezó en 1990. Alberto Fujimori, recién llegado al poder, anunció una política de control de natalidad. Según él, se trataba de garantizar igualdad de acceso a la anticoncepción a las zonas pobres. Suena bien, ¿cierto? Pero la historia no termina ahí. Tras su reelección en 1995, el Congreso aprobó la modificación a la Ley Nacional de Población. Esta fue cambiada para permitir la esterilización como método válido de planificación familiar. ¿Y qué pasó después? En 1996 se implementó el famoso Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, con el apoyo de varios organismos internacionales, que venía con un discurso bonito de desarrollo económico y social. Sin embargo, detrás de este discurso, la realidad fue otra, porque el objetivo, aunque nadie lo dijera en voz alta, era evidente: controlar la reproducción de las mujeres indígenas. Ahora bien, conoceremos las principales características que definieron la ejecución de este programa y revelan la magnitud de la violación. ¿Pero qué características rescatas? Bueno, la característica que yo rescataría es a la población que estuvo dirigida principalmente y su coerción sistemática. Sí, claro, el programa fue dirigido a mujeres de zonas rurales. Fueron más de 270.000 mujeres que resultaron sometidas a estas intervenciones. Según Bayón, en su libro Memorias de caso de esterilización forzada, la mayoría de estas mujeres carecía de acceso a educación, salud y vivía en un estado de pobreza. Aunque bien el gobierno de Fujimori hablaba de los derechos reproductivos, en realidad usó este discurso para implementar una política de control poblacional que afectó principalmente a las mujeres andinas. ¿Otra característica que consideras? Claro, la mayor parte de los casos no tuvo el consentimiento que era vital, y menos el acompañamiento médico. Exacto, es verdad, muchas mujeres fueron intervenidas sin consentimiento real o bajo presión. Por ejemplo, eran citadas con engaños como para ofrecerles vitaminas o un control prenatal. Se les hacía firmar documentos en español sin traducción ni explicación, pese a que muchas solo hablaban quechua y eran analfabetas. Algunas también fueron amenazadas con perder atención médica si no aceptaban esta condición, y otras fueron operadas justo después del parto sin saberlo. Del mismo modo, hay pruebas de que se destruyeron registros de consentimiento o que fueron firmados por los esposos. Incluso las operaciones se realizaron en condiciones inadecuadas y sin seguimiento médico. Todo lo que nos comentas es un claro ejemplo de violación a los derechos humanos convertido en política. En efecto, se violaron derechos fundamentales como el derecho al acceso a la salud, la integridad física y psicológica, la información clara y el derecho a decidir sobre la maternidad. Estos derechos son parte de los derechos reproductivos reconocidos internacionalmente. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estas esterilizaciones como crímenes de lesa humanidad, al haber sido sistemáticamente planificados y ejecutadas por el Estado peruano con respaldo del Ministerio de Salud. Entonces, estos casos no fueron errores, sino una política discriminatoria e inhumana. Para no quedarnos solo con estos datos, queremos comentar 4 testimonios.
Nazaria Suárez recuerda cómo fue llevada a la fuerza por el personal médico. Los doctores la amarraron de los pies. Manifiesta que gritó de dolor y del miedo durante el procedimiento. En algún punto miró a su alrededor y vio 3 mujeres tiradas, inmóviles, como si estuvieran muertas. Ella las describe como corderos degollados. Hipólita Orunjuy asistió a una posta debido al nacimiento de su segundo hijo. Luego del parto, el personal de salud la amarró a una camilla y la sedaron con el fin de forzar el procedimiento de ligación. Teodora era madre de un niño con desnutrición. Al buscar ayuda en el centro de salud cercano, las enfermeras que la atendieron le dijeron que no le brindarían alimento si es que no aceptaba pasar por el procedimiento de ligarse. Su justificación era que Teodora se estaba llenando de hijos como las conejas. Santuza Samata, a los 14 años, sin ningún tipo de información, fue obligada a pasar por el procedimiento. Años después, sigue lamentando el hecho de no haber podido tener hijos. Con estos 4 testimonios se rescata la clase de violencia y degradación que sufrieron estas mujeres, ¿no? Cierto, ellas no tenían decisión sobre sus propios cuerpos y si se les daba era para buscar engañarlas y someterlas a este procedimiento. Además, el legado que nos deja este oscuro capítulo es una lucha continua por la justicia y reparación por parte de las víctimas. Las consecuencias físicas que les produjeron incluyen infecciones, hemorragias y dolor crónico. Claro, pero también hay que considerar el aspecto psicológico. Las mujeres experimentaron depresión, ansiedad y un profundo sentimiento de pérdida. Incluso socialmente enfrentaron rechazo de sus comunidades, parejas y experimentaron desconfianza hacia el sistema de salud. A pesar del daño ocasionado a estas mujeres, estas esterilizaciones forzadas ni siquiera fueron incluidas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Como le expone Goethe en 2009, en Verdades no contadas, el Estado las calló 2 veces, cuando las ejecutó y cuando omitió reconocerlas oficialmente. Esta omisión es parte del silencio que las víctimas han tenido que enfrentar. Sería este octubre del 2024 que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, tras revisar la denuncia de 5 víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Perú, concluyó que esta fue una forma de violencia de género que afectó de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. Por lo tanto, hizo un llamado de urgencia al Estado para que proporcione una compensación financiera y apoyo psicológico. Además, optar por medidas como la realización de un programa integral de reparación para las víctimas. Por ello, este llamado internacional no puede quedar en palabras. Recordar lo ocurrido no es revivir el pasado, sino comprender por qué sucedió y qué debemos transformar. La esterilización forzada fue una política que nació de la discriminación estructural, clasista, racista y profundamente machista. No solo se violaron cuerpos, también se apagaron proyectos de vida. Hoy, las víctimas siguen esperando justicia y reparación. Como dijo una de las víctimas, la justicia tarda, pero no me olvido, no me voy a callar. Escuchar y reconocer estas voces es el primer paso para no repetir la historia. Gracias por escuchar Voces del Pasado. Esperamos que esta reflexión nos impulse a seguir trabajando por un Perú donde todos los derechos de todas las personas sean respetados y donde la memoria sirva de motor para la justicia. Nos despedimos aquí, pero la historia continúa en cada uno de nosotros.